El sistema intestinal, el sistema intestinal cumple varias funciones. Primero que todo, entendamos que lo primero que debemos de hacer es masticar nuestros alimentos. Es lo primero. Primero, ingresamos los alimentos a la boca, los masticamos, los convertimos en casi líquido, como una papilla, para final, además de eso los mezclamos con las enzimas de la saliva y finalmente los tragamos. Al tragarlos, este alimento pasa por el esófago, llega al estómago y a nivel del estómago el alimento tiene la combinación con los ácidos estomacales que son encargados de activar enzimas y además de eso de matar a algunos organismos que no deberían de ingresar a nuestro cuerpo, que vienen con los alimentos. Después el alimento pasa al duodeno, donde se combinan con otras enzimas y esas enzimas se encargan de partir el alimento en partes más pequeñitas. Por ejemplo, las proteínas se convierten en aminoácidos, que son los que se encargan que son los que pasan a través de la mucosa intestinal a la sangre, los carbohidratos a moléculas más pequeñas de glucosa y finalmente las grasas a ácidos grasos. En la última porción del intestino delgado, que es el más largo de los intestinos, se realiza la absorción completa de todos estos nutrientes. Además de eso, el alimento pasa del intestino delgado al intestino grueso, donde es realizada la absorción de la mayor parte del agua y se van almacenando los restos, o sea, lo que tiene que ser expulsado del organismo. Lo que queda de desechos debe ser expulsado del organismo y debe ser expulsado rápidamente. Lo ideal es tener entre 3 y 4 deposiciones por día. O sea que después de cada comida principal deberíamos de tener deposición. Dado a las ciertas circunstancias laborales, escolares y muchas otras cosas, pues nos hemos acostumbrado a ir al baño solamente 1 o 2 veces, pero lo ideal sería después de la ingesta de cada alimento, o sea, 3 veces al día. Ese alimento permanece allí y finalmente es expulsado a través del ano. Entonces, en definitiva, ¿para qué sirve el intestino, el sistema digestivo? Para transformar y ayudarnos con la absorción de nutrientes. Además de eso, como es una mucosa tan larga, nos permite el reconocimiento de algunos agentes externos que pueden ser benéficos o pueden ser dañinos para nuestro organismo. Es una mucosa y ahí se realiza el contacto con muchas sustancias y desde allí se puede iniciar la respuesta inmunológica, permitiendo así la prevención o la producción de algún tipo de enfermedades. Y finalmente, el sistema digestivo está muy inervado. Contiene neurotransmisores y uno de los neurotransmisores que todos hemos conocido que se produce en el intestino, entre el 80 y el 95%, es la serotonina. Y la serotonina se encarga de gobernar nuestra felicidad. Como estamos el día de hoy, felices después de haber terminado una semana de descanso, de conexión. Entonces, ¿cómo vamos hasta allí? Bueno, vamos muy bien. Saludando a Sandra, a Luis Eduard, a William Romero, a Anita, Joan, Sergio, y les quiero preguntar de una vez, cuéntenme si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de síntomas como estos: dolor de cabeza, cansancio, o algunos de sus familiares o amigos se quejan constantemente de esto. Síntomas cutáneos, o sea, problemas en piel, respuestas en piel, falta de vitalidad, sobrepeso, aquellas personas que desean bajar de peso, pero que lo intentan de todas formas, pero definitivamente no lo logran.
aquellas personas que persisten con alergias, rinitis, sinusitis, problemas en piel, dermatitis, todas las que terminan en itis, distensión abdominal, dolor muscular o dolor de espalda, incremento de los gases, muy común para finales de Semana Santa, después de todo lo que se ha comido durante estos 4 o 5 días. ¿Alguno de ustedes ha tenido uno de estos síntomas? Sergio ha tenido estos síntomas, Paula Andrea, Viviana Díaz, Maribel. ¿Y qué tal este otro síntoma? Deficiencia en la concentración y la memoria. Pensaríamos que la situación es solamente desde el cerebro, pero les quiero contar una cosa. No solamente es del cerebro. Resulta que cuando comemos tenemos residuos y esos residuos tenemos que expulsarlos. Y esos residuos muchas veces se quedan un tiempo inadecuado a nivel de intestino, sobre todo intestino grueso. Y cuando los residuos se quedan allí, empiezan a proliferar algunas bacterias que no deberían de estar allí, porque la materia fecal debería ser expulsada. Y esas bacterias, como las que aparecen aquí en pantalla, Bacterium coli, Bacterium proteus, Salmonella typhi, estimulan y ayudan a la producción de algunas sustancias que son tóxicas para nuestro organismo. O sea, si dejamos mucho tiempo la materia fecal allí, se producen toxinas y esas toxinas se reabsorben nuevamente por la mucosa. Y les voy a poner un ejemplo. Esta sustancia llamada indol, esa sustancia puede llegar a interactuar con el sistema nervioso y se ha relacionado en estudios con enfermedades degenerativas como por ejemplo el Parkinson, enfermedades mentales como la psicosis, la esquizofrenia, alucinaciones, confusión mental, entre otras. O sea que la situación es bastante delicada. Dejar la materia fecal acumulada, llena de bacterias y llena de toxinas a nivel intestinal puede generarnos problemas graves de salud. Pero por fortuna, tenemos un producto, que nos ayuda a que toda esa cantidad de materia fecal y todo lo que deberíamos de botar 2 o 3 veces al día salga rápidamente. Les quiero presentar al señor Prunex 1. Sí, señor Sergio, claro que sí. Las bacterias estimulan al sistema inmunológico para producir algunas respuestas que no quisiéramos tener, como por ejemplo las respuestas que produce la salmonela. Pero por fortuna tenemos el que les presentaba ahorita, el señor Prunes. El Prunes es un productazo porque nos estimula lo que se llama tránsito intestinal, o sea, nos permite que el alimento se mueva desde el estómago, estimula el intestino delgado y además de eso estimula el intestino grueso, incrementando la velocidad del tránsito intestinal y la velocidad del movimiento intestinal. El Prunes contiene diferentes fuentes de fibra. Tiene un sabor a ciruela, contiene ciruelas, tiene fibras del psyllium, de la inulina chicoria, fibra del mucílago de linaza. Además de eso, me gusta mucho ese producto porque no solamente es fibra, también contiene nutrientes que nos ayudan tanto en la parte sistémica, o sea, generalizada en el cuerpo, como también a nivel intestinal. Nos ayuda a revitalizar y a regular las funciones del sistema digestivo, principalmente del colon. El colon debe de contraerse de derecha a izquierda, pero muchas veces se empieza a contraer de una forma desordenada y esto impide que la materia fecal se impulse y llegue a donde tiene que llegar para finalmente ser expulsada. Con el Prunes, además de realizar inicialmente una limpieza, una expulsión fuerte y rápida de la materia fecal, también podemos
ayudar a regular el funcionamiento del colon. Y algo muy importante, una función como estas principalmente la produce la ciruela. Y esta ciruela no produce dependencia, o sea, el hecho de no tener dependencia de este tipo de productos ya es un alivio, porque no significa que si dejamos de tomar el producto vamos a dejar de tener deposiciones adecuadas. Sí lo podemos usar durante un tiempo prolongado con ciertas recomendaciones. Nuestro científico, el doctor Columbus, recomienda que no nos quedemos con el Prunex en sobres completos durante mucho más de un mes. Eso no es recomendado. Pero sí podemos utilizar el Prunex después de la limpieza como un estimulante y regulador del movimiento peristáltico intestinal. Y les quiero mostrar algo que me llamó mucho la atención, este alga llamada kelp o laminaria. Es una alga larguísima que se encuentra en los océanos y es riquísima en nutrientes como el sodio, el potasio, el calcio, fósforo, magnesio, hierro, yodo. Además de eso, contiene ácidos grasos omega 3, porque generalmente las plantas, las frutas tienen omega 6 y 9. En este caso tenemos una alga que es riquísima en omega 3. Además de eso, en vitaminas como la A, B, C, E y el ácido fólico. Recuerden que la omega 3 ayuda en el funcionamiento del sistema nervioso. Pero también el kelp tiene una fibra que se llama alginato. Ese alginato impide la reabsorción del colesterol a nivel intestinal hasta en un 75%. O sea, el colesterol que sale por la bilis más las grasas que ingerimos en la dieta pueden ser retenidos a nivel de intestino gracias a esta fibra. Y no contentos con eso, que él contiene un polisacárido que se llama fucoidam. Ese fucoidam es un antiinflamatorio potente y es un antioxidante, o sea, ayuda a atrapar radicales libres. Y los radicales libres, recuerden, que son los encargados de dañar nuestro genoma, nuestro ADN. Ayudan a que nuestro ADN cambie y se puedan producir enfermedades. Entonces, por último, miren todo lo que hace el kelp. Estimula el sistema inmune, nos acelera y apoya el metabolismo, sobre todo a nivel tiroideo, gracias a que contiene yodo. Estimula la osteogénesis, o sea, la formación de hueso, gracias a que contiene calcio absorbible. Estimula el peristaltismo, o sea, regula el movimiento intestinal. Y tiene un efecto antienvejecimiento gracias a los antioxidantes. Controla las grasas a nivel intestinal, también sirve como alimento de nuestras bacterias y gracias a que contiene niveles importantes de hierro, nos ayuda con la formación de hemoglobina. ¿Qué tal este productazo? Bueno, ya con este producto ayudamos a que el intestino comience a expulsar de una forma adecuada los residuos. Entonces, no solamente estamos sacando residuos, sino que estamos también revitalizando nuestro intestino y nuestro sistema digestivo. Entonces, tenemos un intestino limpio, listo para ser recolonizado por bacterias buenas, ya comenzando a desinflamarse, ya comenzando a repararse, a cicatrizar, y además de eso, se están comenzando a restablecer las funciones normales que tiene nuestro sistema digestivo, usando el efecto del Prunex. ¿Y qué se empieza a reparar? Mira, aquí les estoy mostrando cómo las células de nuestro intestino pueden ser dañadas. Esas uniones que ustedes ven rotas ahí, donde están los punticos, esas uniones corresponden a la ruptura que producen algunos alimentos, como por ejemplo la leche. La leche se encarga de hacer que las uniones entre las células se rompan, incrementando la permeabilidad y el paso por allí de sustancias que generalmente no deben pasar. Entonces, por ejemplo, si consumimos huevo regularmente, pero rompimos las uniones y consumimos huevo con las uniones rotas, la proteína del huevo puede terminar teniendo contacto con nuestro sistema inmunológico y empieza el sistema inmunológico a reconocer esas proteínas de huevo
como unas sustancias alergénicas o inflamatorias. Con el prune ya comenzamos a reparar todo esto. Empezamos a reparar esas uniones que se han dañado gracias a la alimentación inadecuada. ¿Qué pasa cuando tenemos el intestino o nuestro sistema digestivo lleno de toxinas? Pues se empiezan a presentar enfermedades digestivas. Conocen, por ejemplo, la diverticulosis, formación de bolsitas a nivel del intestino. Conocen personas que constantemente están enfermas, que tienen las defensas que las mantienen bajitas, que constantemente les dan gripas. Conocen personas inflamadas, personas que constantemente están presentando inflamaciones y algo mucho más que llama mucho la atención. Desde el intestino podemos estimular enfermedades autoinmunes, respuestas autoinmunes, como por ejemplo, conocen la artritis, conocen el lupus. Esto es una respuesta desordenada que podría haber comenzado en una inflamación crónica a nivel del sistema de mucosas. Y algo que quiero que no nos pase a ninguno de nosotros es que estas toxinas pueden llegar y romper las cadenas de ADN en nuestras células y destapar aquellos genes que inducen la formación de tumores. Gravísimo, ¿cierto? Gravísimo que por un intestino en desorden lleguemos a padecer algún tipo de estas enfermedades. Nuestras mucosas, tanto la intestinal como la respiratoria, como en las mujeres, la mucosa vaginal, están interconectadas. Y cuando se nos inflama una mucosa, generalmente hay una respuesta en todas las mucosas. Y lo que es más común en ese sistema de mucosas es que hay una alteración de la flora bacteriana. Nosotros somos un mundo de bacterias y cuando las bacterias entran en desequilibrio, se empiezan a generar toda esa cantidad de inflamaciones. Tenemos menor capacidad de absorber nutrientes y todos los síntomas digestivos que muchas veces vemos, como por ejemplo gastritis, gases, estreñimiento. Entonces, todo porque simplemente comimos lo que no deberíamos de haber comido. Esas toxinas se generan dependiendo del tipo y la calidad de alimentos, del tipo de residuos que tenemos en la digestión y del metabolismo, debido a que hemos consumido alimentos que no se deben de consumir. También esas toxinas tienen mayor contacto con nuestra mucosa de acuerdo a la velocidad del movimiento intestinal y debido a que la ingesta de elementos tóxicos o dañinos para nuestro organismo llega a ser frecuente, el organismo agota las capacidades para manejar estos residuos, como por ejemplo el consumo de preservantes, conservantes. El organismo definitivamente llega al momento en que no aguanta más y colapsa y se empiezan a generar los síntomas que les he nombrado. Pero por fortuna tenemos un producto, este producto sí que me gusta. ¿A alguien más le gusta el Floralip? ¿Qué están tomando hasta ahora? Giovanni, exactamente, como dice la doctora Sandra, tenemos unos productazos. Bueno, ¿qué están tomando? A ver, porque así como recibir una capacitación a palo seco, no está bien. A ver, yo estoy tomando, así como para el vigor mental, estoy tomando off. ¿Y ustedes qué están tomando? Cuéntenme. Floralic, qué bien. Cristian está tomando Prunex, muy bien. ¿Qué habrás comido esta semana, Cristian? Cuenta. Nancy está tomando on, claro, para que toda esta información se quede guardada allí donde tiene que estar. Café Fit. Jorge está tomando Café Fit. Raquel está tomando Termoté. Bueno, me alegro mucho que todos estén consumiendo alguno de nuestros productos. Les voy a hablar de este productazo, el Floralip, apto para el consumo de todo el mundo. Todos podemos consumir Floralip sin ningún problema, sin ninguna restricción. ¿Por qué? Porque el Floralip es algo tan sencillo como esto. Pulpa de granadilla, uchuvas, un mix de fibras como la inulina, la yuca y el arroz,
un mix de probióticos, hierro y zinc. Pero quedémonos con los probióticos. Yo les quiero hablar bastante de los probióticos. Gracias a que me introduje en el mundo Fusion y como especialista en medicina alternativa, me entusiasmé con los probióticos y me preguntaba por qué a mí en la universidad no me enseñaron que existían estas bacterias tan interesantes. Y pues aquí estoy hablando de probióticos y les voy a contar qué son los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos, o sea, son bacterias, algunos son hongos, pero en este caso vamos a hablar de las bacterias, que ingeridos en cantidad adecuada, y quédense conmigo en este término, en estas dos palabras, cantidad adecuada, tienen un efecto beneficioso sobre la salud de los individuos, pero deben tener unas características. No todo tipo de probióticos sirve para lo que necesitamos que nos ayuden los probióticos. Deben de tener resistencia al paso por el intestino, por el estómago, gracias a que en el estómago hay ácidos. Deben tener una capacidad alta de colonización, o sea, colonizaciones que crezcan y se adhieran a las mucosas del intestino. Y además de eso, una característica muy importante, deben ser consumidos todos los días. Y vamos a ver por qué, ya que en la historia aparece esto. Mire, en la Biblia aparece el consumo de la leche agria como un alimento muy importante en esa época. ¿Y la leche agria qué es? Pues la leche es una leche fermentada, y un fermento son bacterias probióticas. En el siglo 76 a.C., Plinio recomendaba los fermentos lácteos para tratar la gastroenteritis. En 1908, el premio Nobel Elie atribuyó la longevidad de ciertas poblaciones al consumo de fermentados, porque reducían la toxicidad que tenían algunas toxinas producidas por bacterias intestinales. Y esto aparece en la historia. Además de eso, contarles que nuestro organismo se fue adaptando al consumo de fermentos lácticos, ya que era una forma adecuada de conservar los alimentos. Y el aporte diario de estos probióticos generaba un estado adecuado de salud. Pero fue en el siglo XX, con la industrialización, cuando se dejó de darle importancia a los bacilos lácticos, a los fermentos, y empezaron a aparecer un brote de muchas enfermedades intestinales, de intolerancias, de alergias, de problemas inmunológicos. Esto lo dice la historia. Entonces, démonos cuenta lo importantes que son las bacterias probióticas para nuestro organismo. Forman una barrera protectora a nivel intestinal. Estimulan nuestro sistema inmunológico regulador, lo modulan, o sea, generan incrementan la atención de nuestras células de defensa para cualquier cosa que pase por el intestino e intente entrar, la captan y la destruyen. Además de eso, al posarse sobre las mucosas, desplazan las bacterias, y recordemos que las bacterias malas pueden producir genotoxinas, o sea, toxinas que se encargan de modificar el ADN, incrementando la posibilidad de tumores. Al ayudarnos a reparar la mucosa de los intestinos, nos ayudan a la absorción adecuada de nutrientes. ¿Qué nos ganamos con consumir bastantes alimentos con muchos nutrientes, los mejores, si nuestro sistema digestivo está inflamado, roto y generando constantemente problemas alérgicos? Además de eso, controlan el proceso inflamatorio y nos ayudan en la prevención de las alergias. Yo les puedo contar que, pues, como tengo la fortuna de tratar muchas personas y conocerlas desde el punto de vista médico, lo primero que yo le trabajo a una persona que me llega con cualquiera de las situaciones alérgicas y de funcionamiento corporal es la limpieza del intestino y la repoblación o la reposición de las bacterias adecuadas. Y así he obtenido muy buenas respuestas, y gracias a los 5 años con Fusion, pues he tenido evidencias de muchas personas que con el solo hecho de consumir las bacterias probióticas en el Floralib han generado muy buenas respuestas en salud. ¿Y dónde encuentran las bacterias?
en la boca, en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en la mama lactante y en la mama generalmente, y en la vagina. Y esas bacterias son estos dos bichitos que ustedes ven aquí, los lactobacilos y los bifidobacterium, que son los que se han comprobado que generan respuestas adecuadas en nuestro organismo. Les pongo un ejemplo. Aquí las bacterias amarillitas y azulitas son nuestras bacterias buenas, son los buenos del paseo. Y aquí les muestro la superficie de un diente y lo rojo es una encía. Esas bacterias llegan a la boca y se encargan de desplazar las bacterias malas. Las desplazan y se pegan a la mucosa de la encía y se pegan en el borde dental, impidiendo la proliferación de bacterias dañinas, impidiendo así la formación de inflamación a nivel de encías. A nivel de estómago, por ejemplo, eso que se ve verde ahí es una representación gráfica del Helicobacter pylori, pues nuestras bacterias buenas llegan allí y se encargan de desplazar esa bacteria que produce daños, pavimentan la mucosa estomacal y van ayudando con la reparación. Y a nivel intestinal, nos ayudan en dos cosas, previniendo enfermedades diarreicas o inflamaciones intestinales y también nos ayudan en el tratamiento de algunas enfermedades diarreicas, como por ejemplo las producidas por Clostridium. Ahí vemos las bacterias llegando a reparar y a desplazar las bacterias dañinas. Y les quiero contar, la primera cosa que debemos hacer en una madre lactante es decirle no se lave los senos no se lavan. El bebé debe comer esas bacterias que están en el pezón. Pero les quiero contar algo más. En investigaciones se ha descubierto que tomándole muestras, biopsias a senos con cáncer y senos sin cáncer, se han encontrado dos poblaciones diferentes de bacterias. Las personas a las cuales se les ha encontrado cáncer tienen unos grupos de bacterias dañinas y a las personas sanas se les han encontrado bacterias benéficas como los lactobacilos. Y se piensan que los lactobacilos viajan desde el intestino hasta las mamas, protegiendo las mamas de enfermedades malignas. Y eso probablemente también pasa en otros sitios de nuestro cuerpo. ¿Qué tal esta información? Consumir bacterias de buena calidad nos genera protección en todo nuestro organismo. Y pues por supuesto aquí en el bebé vemos que al lactar va a repoblar su intestino de muy buenas bacterias que le van a ayudar. Y a nivel vaginal, pues es muy claro. Las mujeres cuando consumen antibióticos, lo primero que se les altera es la flora bacteriana. Se le mueren los lactobacilos y que empiezan a proliferar hongos y bacterias inadecuadas. O sea que si las mujeres quieren tener una vagina saludable, deben de consumir bacterias buenas todos los días, lactobacilos. Y finalmente, ¿cómo se alimentan nuestras bacterias? Vimos que en el Floralip y en el Pumes hay fibra y hay fibra soluble, pues nuestras bacterias necesitan esa fibra soluble. En este caso, por ejemplo, la inulina. La inulina extraída de la planta llamada chicoria es la comidita que necesitan las bacterias para que sobrevivan. Además de eso, la inulina ayuda a la absorción del 15% del calcio que consumimos, al mantener un equilibrio adecuado a nivel intestinal. Pues ya vimos que el intestino sano y la fibra ayudan a disminuir la reabsorción de colesterol y mejoran el movimiento de los intestinos. Y algo muy importante si queremos mantener un peso adecuado, debemos de tener bacterias adecuadas y además de eso, una buena cantidad de fibra soluble en nuestros intestinos, porque ellas retienen grasa y además de eso retienen glucosa, o sea, el azúcar que no debería pasar en cantidades a nuestra sangre. ¿Y por qué es importante consumir las bacterias todos los días? Esto que ustedes ven aquí en esta gráfica, son algunas de las tantas cosas que matan todos los días nuestras bacterias. Si nuestros ancestros en la antigüedad, ellos consumían, nuestros indígenas, nuestros ancestros consumían bacterias todos los días y no existían este tipo de cosas, no existía la crema dental, los enjuagues orales. Imagínense nosotros si requeriremos el consumo de bacterias todos los días.
La crema dental contiene un componente que se llama triclosan, afortunadamente cada vez menos. El enjuague bucal también nos mata y nos desequilibra la flora bacteriana a nivel intestinal y en la boca. Esos alimentos que están empacados, preservados, que tienen conservantes y preservantes, nos ayudan a matar la flora bacteriana todos los días. La grasa, los fritos también. Y el café consumido en altas cantidades y de mala calidad, escúchenme muy bien, de mala calidad, también estimula la muerte bacteriana. Y por último, el consumo indiscriminado de antibióticos y algunos medicamentos. Y otro tipo de cosas que se consumen regularmente. Ellos matan todos los días las bacterias. Y si las matamos todos los días y las necesitamos todos los días, pues nos toca consumirlas todos los días. Por eso no, a veces la sola limpieza intestinal es muy importante, pero el consumo diario de productos como el Floralit nos permite mantener una salud adecuada. Y ya para terminar, les quiero contar que 1/3 de nuestro peso corporal seco somos bacterias. O sea que somos bacterias por donde nos miren, pero hay que tener esas bacterias en equilibrio. Debemos de convivir entre las bacterias, debemos de convivir de una manera adecuada entre las bacterias que nos protegen y aquellas que nos quieren invadir. El objetivo de la desintoxicación o de la limpieza de nuestros intestinos, ya que por ahí ingresan muchas bacterias, es restablecer la funcionalidad de la mucosa intestinal, restablecer la función, revitalizar, y además de eso, de mantener un sistema inmunológico en muy buenas condiciones. Ese es uno de los objetivos principales de por qué nos debemos de estar desintoxicando. ¿Y cada cuánto nos debemos desintoxicar? ¿Quién me dice por ahí? ¿De cuántas veces debemos de limpiar nuestro sistema digestivo? A ver, bueno, nuestro sistema digestivo debe hacerse el mantenimiento todos los días con el consumo de probióticos, pero se pueden hacer limpiezas entre 3 y 4 veces al año. ¿A quiénes no le hacemos limpieza? O sea, ¿en quiénes no utilizamos el Prunex? En niños. Con los niños nos tenemos una muy buena respuesta tomando Floralit. Con el Floralit tenemos una excelente respuesta para todo lo que hemos hablado. En ellos no utilizamos Prunex. Solamente lo utilizamos bajo algunas recomendaciones pues que damos nosotros los médicos, pero no es de uso rutinario. Con el Floralit tenemos lo suficiente para mandarle una lonchera saludable a nuestros niños y mantenerlos completamente lejos de la enfermedad y lejos de la alergia. Entonces aquí les dejo esta fórmula mágica, Prunex y Floralit. Y si existieran estos dos solamente en Fusion, ya tendríamos algo que compartirle a la gente para que viva saludable. Prunex y Floralit. Recuérdelo muy bien. Prunex y Floralit. Y por último, para terminar, el Prunex y Floralit hacen parte del sistema de limpieza y desintoxicación de nuestros productos. Productos que tienen patentes, como los que vemos en pantalla, Bioferrin, Actinos, Prolibra, Wellmund, patentes que nos hacen únicos y difíciles de imitar, que nuestros productos son el resultado de algo que se llama la fusión nutracéutica. Tomamos partes importantes de plantas, partes importantes de frutas, de raíces. La parte más importante la combinamos con algunas patentes que generalmente son proteínas y la mezclamos con nutrientes y estos micronutrientes son empacados en un sobrecito y a esto le llamamos fusión nutracéutica. Productos que son cero azúcar, cero colorantes, cero preservantes,
Ya vimos por qué los colorantes no y los preservantes tampoco. Esos químicos matan nuestras bacterias. No usamos endulzantes artificiales, usamos el estebiócido de la stevia. Tenemos productos libres de organismos, de alimentos modificados genéticamente, cero gluten, sin lactosa y algo muy interesante, son productos bajos en sodio. El sodio está relacionado en cantidades altas a algunas enfermedades. Y nos están certificando con la marca Clean Label de que todo lo que dicen nuestras etiquetas, lo que dice allí, eso es, porque nos certifica una empresa externa. Bueno, y ya para terminar, les recuerdo algo que el doctor Columbus repite bastante. La salud de nuestro organismo principalmente depende de tres cosas. Consumo abundante de agua, que gracias a Dios existen nuestros productos, porque a mí el agua sola no me gusta. No me gusta el agua sola, lo tengo que confesar. Me dan ganas de vomitar. La doctora Sandra nos recomienda tomarnos 2 vasos en la mañana solos. Bueno, chévere y todo, pero yo prefiero tomármelos con Vita Energía o con Floralit. El consumo abundante, ya podemos consumir unos más de 5 botellitas de agua, 6, 7 durante el día, gracias a nuestros productos. Debemos de consumir frutas, verduras, alimentos de buena calidad, en buena cantidad, y el intestino se mueve gracias a que usted se mueva. El intestino se mueve si usted se mueve. El ejercicio, el caminar, el movernos estimulan los movimientos peristálticos y regulan el movimiento de nuestro intestino. Están nuestros productos como un apoyo, pero estas tres cosas que vemos aquí, consumo de agua, frutas, verduras y ejercicio, son lo principal para mantener nuestra salud a la raya. La cantidad adecuada para niños de 2 años. Nuestros hijos de 2 años pueden consumirse desde un sobre de Floralit al día en adelante. Si el niño te dice quiero otro sobre en el día, no hay ningún problema. Está consumiendo granadilla, uchuva y fibra. Si te dice 3 veces al día, pues 3 veces al día le puedes dar sin ningún problema. O sea, aquí tenemos unas cantidades aceptables a más de 10 a 22 sobres, que si lo llegáramos a consumir los 22 sobres al día, lo que nos puede dar es diarrea y no más, y no pasa nada más. ¿Y a qué hora es recomendable tomar el Prunex? Bueno, si te lo tomas de noche, si te tomas el Prunex de noche, pues vas a tener un movimiento del intestino a la madrugada o en la mañana. Si te lo tomas en la mañana, pues vas a tener movimientos en el transcurso del día. El Floralit lo puedes tomar a cualquier hora. Como nuestras bacterias cumplen con esas reglas de que son bastantes por sobre, o sea, resisten el ácido del estómago, son bastantes en cada sobre, 10.000 millones de bacterias. Puedes consumirla a cualquier hora del día, con y sin alimentos, acompañadas o no de alimentos. Las puedes hacer parte de cualquiera de tus alimentos o las puedes consumir solas como un refresco. Bueno, agradezco mucho la invitación a este webinar. Les he compartido un tema que me encanta muchísimo y espero que como a mí me gusta, a ustedes también les guste, pero que les guste más llevar esta información a todos los que están a su alrededor. Muy buena noche. Muchísimas gracias.